Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy vamos a estudiar la lógica de Aristóteles. Como pueden imaginarse, es un tema enorme. De hecho, en el bachillerato o en la preparatoria se le dedica todo un curso entero o incluso un año a estudiar la lógica. Y buena parte de los programas de lógica actuales incluyen la lógica de Aristóteles. Por lo cual pueden imaginarse que es un tema enorme. Sin embargo, aquí estamos haciendo un estudio de la historia de la filosofía y no podemos dejar a un lado esta importante materia. Así que les propongo hacer un recorrido a vuelo de pájaro, un sobrepaso general de las ideas más importantes de la lógica de Aristóteles, que además son muy útiles para comprender a los pensadores posteriores. Comencemos diciendo qué es la lógica. Se trata de una ciencia formal y es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la forma en que construimos el pensamiento. Es posible entender la lógica como una ciencia de la forma del pensamiento, es decir, cómo se estructura lo que pensamos y lo que decimos y cómo encontrar razonamientos válidos que nos lleven a una certeza y a una verdad. Se trata así pues de una herramienta, de un instrumento. Y por esta razón la lógica de Aristóteles pasó a la historia con el nombre de órganon, que significa precisamente esto, instrumento o herramienta. Si bien Aristóteles nunca utilizó este término para referirse a su obra, sino que más bien se refería a estos textos lógicos como una analítica, que significa solución. Se le considera a Aristóteles el padre de la lógica, como si no fuera suficiente con todas las disciplinas y ciencias con las que contribuyó, y Aristóteles manejó de tal manera la lógica que durante muchos siglos se consideró que ya estaba terminada. Kant, por ejemplo, pensaba que Aristóteles ya había terminado y completado en su totalidad la lógica, aunque si bien hoy en día sabemos que había mucho por descubrir y hasta el día de hoy la lógica se sigue trabajando y se siguen descubriendo cosas nuevas. Constituye una de las disciplinas y ciencias fundamentales no solo de la filosofía, sino de todo el conocimiento humano. Pues el ayudar a pensar y a estructurar argumentos sirve pues para absolutamente todo. Todas las ciencias, todas las disciplinas e incluso en nuestra vida cotidiana, si queremos encontrar verdades y certezas, debemos apoyarnos de buena manera en la lógica. Los libros llamados lógicos, que pertenecen al también llamado órganon de Aristóteles, fueron 6 y vamos a hablar un poco de ellos. Comenzamos por el libro de las categorías. En el libro de las categorías, Aristóteles va a introducir los términos con los cuales nosotros construimos nuestro conocimiento lógico. Estos términos son precisamente las categorías, que son las determinaciones generales que se predican del ser. Es decir, todo lo que yo puedo decir de algo, del ser de las cosas, es una categoría. Aristóteles enumeró 10. La primera de las categorías es la sustancia. Es la cosa de la cual decimos algo. Cuando nos preguntamos qué es, estamos hablando de la sustancia. Ahora bien, quienes hayan seguido nuestros videos sobre filosofía de Aristóteles sabrán que ya hemos hablado de la sustancia en nuestros videos sobre metafísica. Aquí vemos algo interesante. Hay una conexión entre la metafísica y la lógica de Aristóteles. Se trata de la misma sustancia, solo que la metafísica está considerada de forma ontológica y aquí la está considerando de forma lógica. La sustancia opera como el sujeto de la predicación, como la cosa de la cual decimos otras cosas. Esto se enlaza, por ejemplo, con la gramática. Cuando nosotros formamos oraciones, cuando estamos aprendiendo español en el colegio, se nos enseña que una oración está compuesta de sujeto y predicado. Pues ese sujeto es la misma sustancia de la cual está hablando Aristóteles. Es el sujeto de la oración. Por su parte, el predicado serán el resto de las categorías. Todo lo que se puede decir de ese sujeto, todo lo que se puede decir de la sustancia. Así pues, las categorías son 10, empezando por la sustancia, y el resto son las categorías que se pueden decir de esa sustancia. Así, las categorías son la sustancia, que responde a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, un humano o un caballo, y después le sigue la cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? La calidad, ¿cómo es? La relación, ¿qué relación tiene con algo? El lugar, dónde está, el tiempo, cuándo es o cuándo está esta cosa, la situación, en qué postura se encuentra, la condición, cómo se encuentra, la acción, qué es lo que hace la cosa y la pasión, a qué se somete o qué se puede hacer con esta cosa. Estas son las 10 categorías aristotélicas. Y como decíamos, tienen un importante vínculo con la metafísica de Aristóteles.
pues corresponden a una de las formas en las que hablamos del ser. El ser se puede decir como categoría, en un sentido lógico, pero también, como ya vimos, se puede tratar como acto y potencia, como sustancia y accidente, y por último, el ser también se puede conocer como lo verdadero y lo falso. Cuando nuestros enunciados coinciden con la realidad, cuando yo, por ejemplo, digo está soleado y efectivamente está soleado, entonces tenemos un enunciado verdadero, y esta es una de las formas en las que se habla del ser. Esta comprensión de lo verdadero y lo falso completa las 4 comprensiones más importantes del ser aristotélico, aunque, como ya lo vimos en los videos de metafísica, el ser se puede decir de muchas maneras, y lo que hace la metafísica es descubrir de qué sentido se puede hablar del ser. Ahora en la lógica, lo que nosotros estamos haciendo es averiguar las formas en que nosotros podemos estructurar nuestro pensamiento para hablar del mundo y de la realidad de una forma certera o verdadera. Ese es el primer libro del Organon, y el segundo es llamado Sobre la interpretación, o en griego Periermeneias. En el Periermeneias se va a tratar sobre las proposiciones, que son la manera en que nosotros unimos dos conceptos o dos términos. Podemos ver que aquí hay una construcción lógica, pues estamos utilizando los conceptos de las categorías y ahora los vamos a unir. Esa unión en una oración se llama proposición. Una proposición es una oración de la cual se puede decir que es verdadera o falsa. Así pues, cuando unimos un sujeto y un predicado, cuando relacionamos dos términos, estamos formando una proposición. Y Aristóteles dice que hay 4 formas básicas de proposición en su famoso cuadro de las oposiciones. Los medievales le pusieron una letra a estas proposiciones para distinguirlas entre sí. La proposición puede ser universal o particular y puede ser afirmativa o negativa. Si la proposición es universal y afirmativa, es del tipo A. Todo S es P. Si es universal negativa, es del tipo E. Ningún S es P. Si es particular afirmativa, entonces es del tipo I. Algún S es P. Y si es particular negativa, es del tipo O. Algún S no es P. Aristóteles encuentra relaciones entre estas proposiciones y a esto se va a dedicar a desarrollar en su libro sobre la interpretación, que convendría estudiar con más calma en otro momento. El tercer libro del Organon de Aristóteles es conocido como Primeros Analíticos. Aquí va a introducir su teoría del silogismo. Si en el libro anterior había introducido proposiciones, ahora Aristóteles va a enlazar esas proposiciones para obtener un silogismo o un razonamiento, que es una unión de premisas para obtener un conocimiento certero y válido. Un silogismo para Aristóteles está formado de 2 proposiciones que hacen las veces de premisas y una conclusión. Si está formado adecuadamente este silogismo, obtendremos un conocimiento verdadero. Este modelo de razonamiento es llamado inferencia, donde lo que buscamos es implicar la verdad de una conclusión a partir de unas premisas. Podemos poner un ejemplo del silogismo. Primero sus 2 premisas. La primera, todos los hombres son mortales. La segunda, todos los griegos son hombres. Y por lo tanto podemos concluir, debido a las leyes que Aristóteles estipula, todos los griegos son mortales. También a lo largo de la lógica, Aristóteles va a introducir 3 importantes leyes del pensamiento. La primera es la ley de identidad, donde A es igual a A, cualquier cosa es igual a sí misma. La segunda es la ley de no contradicción, donde una cosa no puede ser esa cosa y lo contrario al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, yo no puedo estar parado y sentado a la vez. Esto se formula como A es distinto de no A. Y la ley del tercero excluido, donde una situación puede ser una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Es decir, algo puede ser A o no A, pero no puede ser al mismo tiempo A y no A. Estas leyes del pensamiento son fundamentales para la filosofía y van a tener grandes implicaciones en el futuro. El cuarto libro del Organon es llamado Analíticos Segundos o Analíticos Posteriores. Si en Analíticos Primeros vimos lo que era un silogismo, aquí lo que vamos a buscar es un silogismo que tenga una validez científica. Pues no es lo mismo hablar de hombres o de Sócrates o de los perros y los gatos, aunque podamos construir silogismos verdaderos a partir de ahí, y de silogismos que nos digan algo
científicamente relevante, algo que nos sirva para todos. Entonces, en Analíticos Posteriores va a hablar de cómo construir silogismos que sean científicamente válidos. Y también va a ser un texto muy importante para lo que respecta a la filosofía de la ciencia y todo lo que pueda tener una validez demostrativa. Si construimos un silogismo cuyas dos primeras premisas podemos comprobar que son verdaderas y necesarias, obtendremos un silogismo demostrativo o apodíctico, que es el silogismo que tiene más fuerza científica y rigurosa en la filosofía de Aristóteles. Y la idea de la filosofía de la ciencia sería construir este tipo de silogismos todo el tiempo. Sin embargo, no siempre podemos estar del todo seguros de que nuestras premisas sean completamente verdaderas, aunque podríamos tener premisas plausibles, es decir, que al menos la mayoría de la gente convendría en aceptar, aunque no tengamos pruebas irrefutables. Si construimos un silogismo con pruebas que sean plausibles o razonables, entonces tendremos un silogismo dialéctico, a diferencia del silogismo demostrativo que estaba construido con premisas demostradas de forma verdadera y necesaria. En el quinto libro del Organon, llamado Tópicos, Aristóteles va a hablar de este silogismo dialéctico y de la dialéctica en general, que para Aristóteles tiene un significado muy particular y que no debemos de confundir con la dialéctica ni de Platón ni de Hegel, por ejemplo. La dialéctica de Aristóteles se refiere a estos silogismos plausibles, es decir, cosas que no tenemos completa certeza, pero que tenemos buenas pistas de que pueden ser verdaderos. En el libro de los Tópicos se trata esta dialéctica y donde encontramos conclusiones que son probables. El sexto libro del Organon aristotélico es llamado Refutaciones sofísticas y ahí se trabaja el silogismo sofístico que parece verdadero pero que resulta ser falso, así como otros recursos que tenían los sofistas para tratar de argumentar a su favor pero que lógicamente no tienen validez. Estos son los 6 libros del Organon aristotélico, a través de los cuales podemos aprender a pensar y argumentar mejor. A los medievales les gustaba añadir el libro de la retórica, aunque no era parte de los tratados de lógica, a esta disciplina. La retórica es el arte de la persuasión y del convencimiento. Como sus maestros Sócrates y Platón, Aristóteles estaba pugnando con los sofistas, quienes eran muy buenos argumentando, pero que usualmente caían en estas falacias o razonamientos equívocos. Si bien Sócrates y Platón desdeñan la retórica y todo lo que tiene que ver con el adorno del lenguaje y con la persuasión y el convencimiento, Aristóteles se da cuenta que este recurso es muy importante, pues no solamente hay que decir argumentos verdaderos, sino que también tienen que estar aderezados o decorados en el lenguaje de manera que sean más agradables y sean más entendibles. Por eso Aristóteles desarrolla todo un libro, que es el de la retórica, para mostrar no solo que debemos hablar de forma lógicamente válida, sino también con un lenguaje amigable, agradable, incluso atractivo, para convencer a los demás. Y además de ello, también los medievales incluían la poética, de la cual hablamos en el video pasado, como esta forma argumentativa o estos libros que podían acompañar a los libros del Organon. Como puede verse, el estudio de la lógica es amplísimo y nos tomaría todo un curso el poderlo comprender adecuadamente. Pero me parece que este video sirve como una invitación para acercarse a esta interesante disciplina y que además concatena y une muchos aspectos de la filosofía aristotélica, pues aquí está implicada no solo la lógica, sino también la metafísica, la psicología, la política, la poética y etc. Toda la filosofía de Aristóteles debe de verse como un sistema, como distintas partes que están enlazadas y articuladas entre sí y que nos dan una explicación cabal de la realidad a través del pensamiento. Se trata, como puede verse, de un esfuerzo titánico y brutal que le tomó toda la vida a Aristóteles y que tuvo un legado impresionante en todo el pensamiento occidental. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.